Me da gusto poder saludarlos a través de este medio. Hoy vamos a estudiar lo que es la palabra de Dios y fíjense lo interesante es cómo estas circunstancias que nosotros estamos viviendo son circunstancias que nos llevan cada vez más a la palabra. Y para eso he procurado o tengo la idea yo de llevar una serie acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo digo porque, bueno, muchas veces, aunque ya las hemos leído, ya las hemos estudiado, incluso acá en la misma iglesia hemos tomado enseñanza acerca de lo que es las parábolas, realmente siempre tienen algo que enseñarnos y a veces no entendemos el propósito de estas parábolas hasta que las circunstancias que estamos viviendo nos enseñan lo que verdaderamente Cristo Jesús ha tratado de decirnos a través de mucho tiempo. Y fíjense, para esto, repasando y estudiando un poco acerca de las parábolas, me llamó mucho la atención la parábola del rico insensato. Yo no sé cuántos de ustedes la recuerden, pero es una parábola que tiene que ver con lo que ha estado pasando recientemente. A través de esto que hemos estado viviendo, quieranlo creer o no, el Señor ha movido mi corazón y de algún modo me ha hecho chocar con lo que dice la palabra, con cómo uno vivía en una situación antes de todo esto y cómo vive ahora en esta situación. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios nos enseña. Y bueno, mis hermanos, vamos a dar gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios por esto que es la palabra y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Yo espero que esta palabra toque su corazón como ha tocado el mío y que podamos disfrutar de la presencia de Dios y sobre todo descansar en lo que Dios tiene y lo que Dios nos promete a través de lo que es su palabra. Bendito Padre, Señor, yo te pido en este momento, Señor, tomes el control de toda situación. Y que este tiempo, Señor, de la palabra, Señor, sea un tiempo en el que podamos descansar, que podamos aprender de lo que tú estás haciendo. Señor, redarguya nuestros corazones, nos prepare, nos oriente y nos corrige en lo que hemos estado haciendo mal. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya al libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a estar estudiando del capítulo 12, vamos a leer el versículo 13, que es la parábola precisamente que yo les mencionaba del rico insensato. Y fíjense que esta es una cuestión que contrasta mucho. Cuando nosotros leemos las parábolas, muchas veces hacemos un énfasis en lo que se refiere al dinero o si se refiere al que es rico. Y la realidad es, nuestro Señor Jesucristo no está haciendo un énfasis ni en la riqueza ni en las pertenencias, sino está haciendo un énfasis en el corazón. Algo que a nuestro Señor siempre nos va a hablar a través de la palabra es cómo es nuestro corazón delante de Dios, cómo es que nosotros vemos y tenemos nuestra relación con Dios. Entonces, para empezar vamos a leer un poquito acerca de este texto. Nuevamente yo les animo, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Si usted pregunta por qué lo usamos, simplemente es porque el español es muy sencillo, muy fácil de entender. En su casa, si usted tiene Reina Valera, no hay ningún problema, sígame, compárela y se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el español es un poquito más moderno. O sea, ¿qué quiere decir? Que es como el que nosotros hablamos actualmente. Y dice así, versículo 13, dice: entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Dice, y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado por muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y quiero que pongamos atención a este último versículo que dice, versículo 21, dice: así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Lo que nosotros podemos ver a través de esta parábola no tiene que ver nada con que está dirigida solamente a las personas ricas, no está dirigida en si tiene uno o no tiene uno la riqueza,
sino está dirigida, y lo mencionábamos al principio, en lo que Dios habla al corazón del creyente. Dice aquí la parábola, dice que estaban, era un hombre rico. Dice que tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Lo que nosotros podemos ver aquí de entrada es precisamente lo que sucede en la vida de esta persona. Dice que era un hombre rico y que la provisión de Dios, la providencia de Dios, le había permitido tener unos campos fértiles que producían ¿qué? Muchas cosechas. Esta persona había sido de algún modo bendecida, había caído en la gracia de Dios para poseer muchas cosechas. Y dice que llegó un punto en el que ya no tenía dónde guardarlas. Llegó un punto en donde no tenía dónde almacenarlas. Y es ahí donde nosotros empezamos a entender, y yo lo digo sinceramente, nosotros estamos viviendo una circunstancia en el mundo actualmente, en la situación que nosotros estamos viendo, y desafortunadamente algo que nos enseña la palabra, y en el versículo 15 dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Y es que lo que no hemos entendido es que a través de estos años, y no me dejarán mentir y todos somos testigos, tan solo nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad consumista. Hemos vivido en una sociedad donde la gente busca tener, y no es una cuestión de si alguien es rico o si alguien es pobre, sino la cuestión en que nadie encuentra contentamiento en lo que Dios ha dado. Y es interesante ver esto. Si nosotros analizamos las circunstancias del país, las circunstancias del mundo antes de toda esta pandemia, podemos ver que vivimos en una sociedad altamente consumidora, en una sociedad que se había enaltecido al hombre, las propiedades, lo que debía tener. Y entonces teníamos redes sociales atascadas de personas, de influencers, que se mostraban ante la sociedad con un estilo de vida, y todo el mundo alrededor veía esto y deseaba tener lo mismo. Y entonces tenemos jóvenes que decían, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar, me quiero hacer youtuber. O yo tenía, gente que se la vivía frustrada por no tener. Y el chiste está en que si nosotros analizamos la sociedad antes de toda esta pandemia que estamos viviendo, vivíamos en una sociedad que verdaderamente había caído en esto. Y no lo digo nada más por la gente del mundo, lo digo porque incluso muchos cristianos cayeron en esto. Y es que basta la pena nada más analizar. Muchos cristianos se quejan incluso de no tener. Pero el problema no es quejarse del no tener, sino el problema es decir quiero, y desear lo que otros tenían y nunca voltear a ver lo que Dios verdaderamente tenía para ellos. Por eso es que yo digo, esta parábola habla más acerca de esta persona que como rico, habla más de ella en cuestión de su carácter. Dice que era una persona rica, pero no era rica por su esfuerzo, sino era rica por lo que Dios le había dado. Y en vez de ver esa riqueza y procurar ser de bendición y procurar glorificar a Dios, dice que su corazón se llenó precisamente de avaricia. Y el resultado se tradujo en el momento en el que él vio que tenía muchas propiedades, en vez de ser de bendición, él dijo, ¿qué hago? Ya no tengo dónde almacenar todo esto. Y entonces dice, ya sé, voy a tirar todos mis graneros y voy a construir unos más grandes. Él buscó acaparar más, él buscó tener más. Él no se conformaba con la bendición que Dios ya le había dado. Y es ahí donde viene el punto. ¿Cómo hemos sido en nuestro corazón? Y no lo estoy diciendo para los que son ricos, sino lo estoy diciendo para todos en general. Aún el pobre puede tener avaricia en su corazón al decir quiero. Y es que nosotros lo vemos reflejado. Una de las luchas modernas en la iglesia es tan solo, y lo pongo de ejemplo, tan solo la cuestión de las ofrendas y los diezmos. ¿Por qué la gente hoy no ofrenda y no diezma? ¿Es verdaderamente porque no se tiene? ¿O es realmente el temor a no tener, el temor a perder? Y lo digo porque muchas veces cuando tocamos ofrendas y diezmos siempre hay alguien que sale a decir, bueno, es que esta es una cuestión del Antiguo Testamento, ya pasó, pero la realidad, lo que Dios está midiendo es aquí el corazón. ¿Nunca se han preguntado por qué en la Biblia, en la palabra de Dios, se habla acerca del dinero? Y no es porque Dios quiera quitarnos el dinero, no es porque Dios quiera hacer ricos a otros. Sabemos que en la iglesia moderna hay gente que roba. Sabemos que en la iglesia moderna hay gente que miente, estafa a los hermanos, y Dios tendrá un castigo para ellos. Pero el problema no es eso, el problema es el corazón de cada creyente. Dice aquí, entonces pensó, ¿qué sucedió? En su corazón hubo un deseo y dice, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente
para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Lo último que esta persona pensó es darle la gloria a Dios a través de las bendiciones que Dios mismo le había dado. Y este es uno de los problemas que yo mencionaba. Hoy estamos en esta circunstancia que se llama pandemia y muchos verdaderamente estamos pasando necesidad, muchos verdaderamente estamos pasando por circunstancias difíciles. Pero la pregunta es, ok, hoy en tiempo de necesidad podemos ser claros, podemos ser honestos, pero y en su momento cuando Dios proveía, ¿cómo buscamos glorificar a Dios? Y es que lo que yo quiero llegar al punto de hoy es esto. ¿Cómo ha sido nuestra relación con Dios? ¿Cómo ha sido nuestro corazón con Dios? ¿Estamos esperando a que las circunstancias pasen? ¿Estamos esperando que todo esto que estamos viviendo pase? ¿O Dios está usando estas circunstancias para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea cambiada y de algún modo entendamos que nuestra relación con Dios está por sobre todas las cosas? Esta persona, este rico, no buscó ser de bendición, no buscó bendecir a otros, no buscó bendecir al cuerpo, sino que al contrario, buscó acaparar. Y dice ahí la palabra precisamente, dice, tan era su deseo en su corazón que dice, luego me pondré cómodo y diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. El propósito de su corazón es simplemente disfrutar lo que tenía, sin preocuparse de nada, sin preocuparse de nadie. Y la realidad es, cuando llega un creyente a este punto de decir, Señor, solamente dame para que yo esté tranquilo y cómodo, estamos cayendo en lo que es la avaricia, estamos cayendo en los deseos de nuestro corazón. Y el resultado es, Dios no te trajo a este mundo a estar cómodo. Dios te trajo a este mundo a ser de bendición. Dios te trajo a este mundo a cambiar a la gente que tienes alrededor. Dice la palabra que los primeros creyentes tenían una característica, y es que el lugar donde iba, dice que ellos eran los que trastornaban el mundo. Pero desafortunadamente cuando nosotros caemos en los deseos, parece que pensamos como este rico y decimos, pues me voy a poner cómodo, Dios me va a dar todo. Y tenemos muchas iglesias que incluso predican este evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. No dices, hermano, tú quieres tener tantas cosas, tienes que dar, tienes que hacer, tienes que decretar, tienes que diezmar y ofrendar cierta y tantas cantidades. La realidad es, Dios no te trajo para estar cómodo. Dios incluso no te trajo para ser rico. Dios te trajo para hacer bendición, ya sea que tengas mucho o que tengas poco, pero Dios te trajo para ser de bendición. Y esta es la cuestión. Cuando nosotros nos encontramos al principio de esta, veíamos que eran dos hermanos que se estaban peleando por la herencia. Eran dos hermanos que buscaban tener y acaparar lo que sus padres de algún modo habían cosechado con una vida. Y ellos estaban peleando por las pertenencias. Y en vez de buscar un acuerdo y decir, bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar y bendecir a otros, lo primero es tomar a Dios, tomar a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, tú tienes el derecho de decir quién y quién recibe y quién no. Nuestro Señor Jesucristo les contesta por eso de esa manera. Dice, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir esas cosas? No es que Él no fuera juez, no es que Él no fuera Dios, es que Él quería hacer entender a estas personas que antes que las pertenencias, que antes que las cosas de este mundo, está primero dar la gloria a Dios y buscar el reino de Dios. Por eso continúa más adelante diciendo en el versículo 20, dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir de esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Desafortunadamente muchos creyentes, sin importar el estrato social, lo último que hacen es pensar que ya sea que tengas mucho o que tengas poco, el día en que tú partas, el día en que Dios diga otra cosa, todo lo que hayas hecho, mucho o poco, se va a quedar. Pero lo que sí perdura es cómo tú hayas dado la gloria a Dios. Porque el propósito, y lo vuelvo a repetir, lo hemos hablado muchas veces, el propósito del creyente es glorificar a Dios. No tenemos otro propósito. Y miren, yo lo dejo como ejemplo. Este domingo yo estaba platicando con el hermano Juan acabando la reunión. Y algo que yo le comentaba, imagínate, si el cielo fuera como es ahorita en la cuarentena, el de estar sentado, el ver la tele, el estar sin hacer, el estar levantándose nada más a comer, le digo, si así fuera el cielo, de nada más estar sentado en tu nube y no hacer nada, yo le decía, la verdad, qué horrible sería. Y es que realmente nosotros no hemos sido llamados a estar cómodos, no hemos sido llamados a acaparar
hemos sido llamados a dar, a ser de bendición y sobre todo a glorificar el nombre de Dios. Por eso termina el versículo 21 diciendo: así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Dios no impide que alguien sea rico, o Dios no impide que alguien tenga pertenencias, que alguien compre cosas. Lo que Dios no desea es que ese sea el deseo del corazón del creyente. En estas circunstancias, cuando nosotros vemos todo lo que está pasando, mi pregunta es, bueno, mis hermanos, ¿de qué sirve? Para los hermanos que nunca ofrendan y nunca diezman, yo les pregunto, ¿de qué sirve haberse ahorrado todas las ofrendas y los diezmos? ¿Acaso te impide hoy padecer menos? Dice la palabra, lo que tenemos que buscar es ¿qué? Ser de bendición, porque lo primero que tiene que estar es nuestra relación con Dios. Y yo digo aquí, ¿por qué Dios puso lo que es la ofrenda y los diezmos en su palabra para que nosotros lo siguiéramos? La razón por la cual Dios nos pide las ofrendas y los diezmos no es porque Él quiera ser rico, es porque quiere que nosotros aprendamos a depender de Dios, que nuestra dependencia sea completamente de Dios, que no seamos necios, que no busquemos acumular en esta tierra, porque realmente toda la provisión está en Dios. Todo lo que necesitamos está en Dios. Por eso es que Dios establece la ofrenda y el diezmo, porque la ofrenda y el diezmo es una renuncia a nuestra dependencia de nuestras fuerzas y de los bienes materiales. No es, y lo digo, no es como falsamente han predicado, es para hacerse rico o para hacer rico a algunos. No es para eso. Cuando tú ofrendas y tú diezmas es para esto. Y yo lo digo no porque esta sea una predicación para que uno salga ofrenda y diezmo. Yo lo digo porque desafortunadamente antes de esta circunstancia que estamos viviendo, la mentalidad de muchos creyentes era una mentalidad muy terrenal. Buscábamos y deseábamos lo que este mundo nos ofrecía y lo último que nos preocupábamos era ver cómo glorificar a Dios. Por eso es que hoy, cuando estamos viviendo estas circunstancias, cuando estamos viviendo esto que está pasando, mi pregunta es, mis hermanos, yo sé que hay necesidades, pero ¿en quién vamos a confiar primero? ¿En Dios o en el hombre? Si vamos a confiar en Dios, mi pregunta es, ¿sabes cómo confiar en Dios? ¿Lo has probado, lo has intentado antes? ¿O desafortunadamente a causa de nuestra necedad y de nuestra avaricia, no hemos dado oportunidad a conocer esta área de Dios? Entonces yo creo que esto que estamos viviendo es una área que nos está ayudando precisamente a entender lo que Dios quiere de nosotros. Y es que Dios quiere tener una relación verdadera con nosotros, una relación directa con nosotros, una relación que no esté entorpecida, que no esté estorbada por lo que el mundo nos puede ofrecer, por los deseos de este mundo. Es evidente que esto que estamos viviendo hoy va a terminar. Y la pregunta es, ¿vamos a regresar a los viejos hábitos o vamos a haber entendido y haber vuelto a lo que son esta relación nueva con Dios? Y decir, Señor, a partir de hoy me he dado cuenta que el dinero nunca me dio la tranquilidad, que el dinero ni mi trabajo me dio la paz, porque todo esto se puede ir en un momento, sino, Señor, yo confío en lo que tú me das. Y si usted no me quiere creer, vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. Dice versículo 22, dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tienen suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un momento a su vida? Y si por mucho preocuparse se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón en toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas.
Esas cosas dominan el pensamiento, y quiero que pongan atención a esta palabra. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Nuestro Señor Jesucristo termina diciéndoles, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de relación con Dios, es una cuestión de dependencia con Dios. Nosotros dependemos de Dios en todas nuestras áreas. Desafortunadamente, esto que estamos viviendo, esta pandemia, yo creo que nos lleva a muchos a hacer una reflexión. ¿Dónde ha estado nuestro corazón antes de esto? ¿Dónde ha estado nuestro descanso antes de esto? ¿Qué hemos dado de testimonio? ¿Cuál ha sido el testimonio de cada uno de nosotros? ¿Acaso desde antes confiábamos en Dios o hoy estamos tronándonos los dedos y estamos pidiéndole a Dios que nos vea? La realidad es que cuando vamos a la palabra, Dios dice, ¿sabes qué? Olvídate de las riquezas, olvídate del trabajo, confía en Dios. Dios te va a proveer, Dios te va a dar vida. Porque aun si un día no tienes para comer, al otro día puedes despertar y Dios proveerá. Pero a lo que yo voy es, lo que Dios le preocupa es que tengamos una relación directamente con Él. Si ustedes recuerdan, cuando me tocó compartir la última vez, hablamos acerca de la muerte de Lázaro y yo les mencionaba un aspecto muy importante. La muerte de Lázaro está hecho como un ejemplo de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas en un futuro. Pero también nos enseña una cosa. A pesar de que Dios obró en la vida de Lázaro y lo trajo a la vida después de haber muerto por 4 días, Lázaro volvió a esa tumba. Y hoy él está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad es, en este mundo no podemos evitar las circunstancias que nos rodean. Pero algo que sí podemos tener seguro y podemos descansar es que el día de mañana, aun si llega la enfermedad y toma nuestras vidas, nosotros podemos descansar en que estamos seguros en Dios. El problema es que hemos crecido en este mundo materialista y hoy creemos que si no tenemos, entonces estamos sufriendo y entonces Dios es malo y Dios es injusto. Y ese es el problema. La avaricia despierta los deseos de nuestro corazón, pero también nos enemista con Dios. Entonces, algo que nos está enseñando esta palabra y que le está hablando a sus discípulos, precisamente nuestro Señor Jesucristo, es aprende a confiar en Dios. Toda la naturaleza está bajo la soberanía de Dios. Todo lo que sucede está bajo la soberanía de Dios y Dios precisamente controla todo y no hay nada que esté fuera de su control. Aún la muerte, ya sea por natural o sea por enfermedad, todo está controlado por Dios y nuestros días el Señor los tiene contados y el día que tengamos que partir de este mundo es porque Dios ya lo había previsto desde antes que naciéramos y no es que Dios sea malo, sino que Dios es bueno porque nos permitió vivir ese día. La pregunta es, en el tiempo que Dios nos dio, ¿glorificaste a Dios? Por eso continúa diciendo en el versículo 31, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Estamos empezando con las parábolas y vamos a estar estudiando diferentes parábolas, pero a mí me llamó la atención esta parábola por este mensaje en especial. Dios quiere que entendamos que dependemos completamente de Él. Y la ofrenda y el diezmo económico es simplemente una muestra, una de las muy pequeñas muestras de decir sí confío en Él. Porque si a ti te cuesta trabajo desprenderte de lo material, imagínate cuánto trabajo te va a costar desprenderte incluso de lo espiritual. No puedes decir, Señor, yo te amo, si por el otro lado amas a las riquezas. Acuérdate, la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos amos. Y lo dice la palabra, tú puedes buscarlo y lo vas a encontrar. La palabra nos dice que todo es para Cristo, Él es el centro de nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos y la razón por la cual vinimos a este mundo es para darle la gloria a Dios. Y entonces yo entiendo un propósito, como yo les mencionaba hace rato en el ejemplo que les decía, yo sé que si yo muero, voy a la presencia de Dios y no voy a estar quieto, sino que al contrario voy a estar trabajando, adorando y glorificando el nombre de Dios. Y eso a mí me place. Y yo creo que a cada creyente es un deseo y un anhelo poder estar sirviendo en la presencia de Dios día y noche con esa vida eterna que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús, poder estar sirviendo día y noche en su presencia cuando Él venga, cuando estemos en su presencia. Esa es nuestra esperanza y nosotros la vemos reflejada en este mundo a través del ver por otros, a través del cuidar de nuestros hermanos, a través de las ofrendas y los diezmos, a través del servir en la iglesia, a través del apoyar en la familia, cuidar de ella y ser de ejemplo. Cuando nosotros vemos este punto, entonces entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Y es una de las razones que yo les puedo decir, si Dios permite
cosas como esta pandemia, es porque Dios quiere principalmente que la iglesia vuelva a sus pies y se olvide de toda cosa material. Hoy nuestra economía está siendo probada, hoy nuestra salud está siendo probada, hoy nuestra vida está siendo probada. La pregunta es, ¿a dónde vamos a voltear a ver? ¿A Dios o al mundo? Y si lo vamos a hacer de aquí en adelante o nada más estamos esperando a que Dios nos resuelva el problema para regresar otra vez a las andadas. Esta es la pregunta que yo les quiero dejar y yo quiero que quede como reflexión de ustedes, mis hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por lo que Él ha estado haciendo. Y pues bueno, mis hermanos, de aquí a 8 días vamos a continuar con más enseñanzas acerca de lo que son las parábolas. Y yo le voy a pedir que ahí en su casa le dé una buena leída a lo que es el capítulo 12 completo, para que vea que no es una cuestión que yo inventé o eso. Vean usted mismo lo que la palabra de Dios dice, de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. No es invento, no es una cuestión de tocar nada más cuestiones económicas. No, la palabra de Dios lo dice ahí claramente. Entonces usted medite en la palabra y como todo, si es de Dios, tómelo, y si no es de Dios, deséchelo. Pero siempre que sea Dios y no los deseos de nuestra carne lo que nos haga desechar lo que no nos gusta oír. Primeramente te damos gracias por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella tú nos redarguyes. Y sobre todo porque tu palabra nos vuelve a llevar a tus pies, por sobre todas las cosas. Padre, perdona nuestro corazón. Si ha sido codicioso, si ha sido avaricioso, Señor, si hemos buscado lo material antes que lo tuyo, Padre. Que esto que estamos viviendo sirva para que volvamos a tus pies. Que sirva para que volvamos, Señor, a ti y que podamos descansar plenamente, Señor, en tu presencia. Señor, perdónanos si hemos sido egoístas, si hemos actuado como este rico insensato, queriendo acumular lo mucho o lo poco que tenemos. Padre, de aquí en adelante, lo único que queremos reconocer es que todo lo que tenemos y todo lo que somos es para tu gloria. Porque tú ya nos has dado la vida eterna, porque tú nos has guardado y porque sobre todo, Padre, ha sido, Señor, siempre tu buena voluntad con nosotros. Padre, de la misma manera queremos dar gracias por las ofrendas y los diezmos, porque ha sido de bendición, Señor, tanto para la obra como para los mismos hogares de nuestros hermanos. Señor, multiplícalas, que sean de bendición, Señor, para aquellos hermanos que están ofrendando también, que están diezmando también. Y Padre, te pedimos por las ofrendas, Señor, de este día. Padre Santo, que tú las bendigas. Padre, tú conoces cada una de nuestras necesidades, de cada uno de los hermanos que estamos reunidos a través de estos medios. Padre, sabemos que las conoces, sabemos que escuchas nuestras necesidades. Y solamente tenemos una cosa que decirte, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo. Te pedimos, Padre, que esta circunstancia que estamos viviendo pase pronto, que nos permita, Señor, volver a reunirnos juntos, Señor, en tu presencia y poder dar testimonio de lo que hiciste en estos días. Padre Santo, de la misma manera, nos despedimos, pero, Señor, sabemos que en ti somos un solo cuerpo y que, Señor, tu Espíritu nos mantiene unidos. Padre, te damos gracias por esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.